Buenos días, jóvenes. Estamos en la institución educativa 3721 Santa Rosa, bajo la modalidad Aprendo en Casa. Identificamos las características de la circunferencia y determinamos su ecuación en diversas situaciones. En la semana 22, con el quinto año de secundaria, desarrollando la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Yo soy su profesora, Angélica Pérez Escobar. Comencemos. Expresamos mediante dibujo y lenguaje geométrico los elementos de la circunferencia. Empleamos diversas estrategias para determinar la ecuación de la circunferencia en diversas situaciones. Recordamos de la circunferencia. Circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que su distancia a un punto fijo llamado centro siempre es constante. La definición indica que la distancia desde C hasta cualquier punto de esta figura es igual a lo que denominamos radio. Elementos de una circunferencia vienen a ser el centro, coordenadas h, k, el radio y los puntos, en este caso el punto x, y, que viene a ser un punto cualquiera de la circunferencia. Tenemos acá los elementos, las rectas correspondientes. Bueno, primero el centro O, el radio OA, el diámetro BC, el arco AB, ya, este es el arco, veamos, pintado de verde, bueno, el espacio circular desde A hasta B corresponde al arco, la cuerda PQ, ya, la recta tangente, y la recta secante. Aquí vamos a ver lo que corresponde a la ecuación de la circunferencia. Primero, concentro en el origen de coordenadas cartesianas. Veamos la circunferencia. El centro corresponde al punto 0,0, ¿correcto? Y bueno, la línea punteada corresponde al radio. Une el centro y un punto de la circunferencia. Línea punteada, entonces es el radio. ¿Cómo es la ecuación de esta circunferencia? A ver, tomamos en cuenta, recordemos que hemos hecho Pitágoras en cursos anteriores y vamos a utilizarlo ahora para que puedas verificar la ecuación pues de esta figura de la circunferencia. Sería r cuadrado. Vamos a verificar que r cuadrado vendría a ser x menos 0 todo al cuadrado más y menos 0 todo al cuadrado. Eso corresponde, jovencitos, al teorema de Pitágoras, como te dije, ¿ya? Entonces, la ecuación de esta circunferencia con centro en el origen del plano cartesiano, en el punto 0,0, corresponde a r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Esa es la primera forma de la ecuación de la circunferencia. Ahora veamos cómo corresponde a la ecuación de la circunferencia cuando ésta se encuentra en un punto cualquiera, su centro se encuentra en un punto cualquiera del plano cartesiano. Veamos gráficamente, tenemos los ejes de coordenadas, el eje Y, el eje X y la circunferencia en cualquier punto de este plano. Por ejemplo, el centro corresponde al par ordenado h, k y uno de sus extremos sería el punto x, y, que pertenece a la circunferencia. Veamos entonces cómo es la ecuación de esta. Tendríamos que
como hicimos en el caso anterior, sería x menos h, todo al cuadrado, más y menos k, todo al cuadrado. Y eso debe ser el radio elevado al cuadrado, sabiendo que el centro de la circunferencia es el par ordenado h, k y el radio de longitud r. Veamos entonces que tenemos que esta es su ecuación, también llamada ecuación canónica de la circunferencia. Es la que más vamos a utilizar, así que toma en cuenta este detalle. Ecuación canónica de la circunferencia. Aquí vamos a resolver ejemplos de acuerdo a los datos que tenemos. Vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia primero cuando conocemos el centro y el radio de esta. Veamos entonces. Por ejemplo, tenemos una circunferencia de centro h, k y el radio es la línea punteada. Nos vamos a la línea punteada y esta vendría a ser el radio. Entonces, según lo que indica, vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia y los datos son el centro y el radio. Por ejemplo, nos dice escribir la ecuación de la circunferencia de centro 3,4 y el radio tiene una longitud de 2 unidades. Veamos en la solución. Para ello vamos a utilizar la ecuación canónica. La ecuación canónica nos involucra utilizar el centro, precisamente, dato de nuestro ejercicio, y el radio. Entonces, identifiquemos. El centro h, k corresponde al punto 3,4. Entonces, ¿quién será h? H debe ser 3. ¿Y quién será k? Bueno, k viene a ser 4. El radio, la línea punteada, en este caso, para nuestro ejemplo, mide 2 unidades. Sabemos también, por lo que acabamos de observar, en la ecuación canónica tiene es la suma de 2 binomios elevados al cuadrado. Por lo tanto, es importante reconocer lo que ya sabemos, el desarrollo del binomio al cuadrado. A más b elevado al cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo término. Y si el binomio está como diferencia, a menos b al cuadrado será a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Pasemos a realizar las operaciones correspondientes. Tengamos en cuenta todos estos datos que hemos verificado ahora y el razonamiento para resolver nuestras operaciones. Primero reemplazamos. ¿Qué vamos a reemplazar? Lo que nosotros tenemos de dato, es decir, h y k. En la ecuación canónica. Tendríamos así entonces que x menos h sería x menos 3 elevado al cuadrado más y menos k sería en este caso y menos 4 elevado al cuadrado igual al radio elevado al cuadrado sería entonces 2 al cuadrado. Realizamos nuestras operaciones de acuerdo al binomio, al desarrollo del binomio y sería x cuadrado menos 2 por 3 por x más 3 al cuadrado más y cuadrado menos 2 por 4 por x más 4 al cuadrado y eso sería igual a 2 al cuadrado que es 4. Vamos reduciendo operaciones y tenemos aquí que podemos ir sumando, ¿no? Y ordenando. Entonces quedaría como x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 8y más 25 y el 4 que estaba a la derecha pasa a restar. Todo ello igual a 0, entonces ya podemos enunciar que la ecuación de la circunferencia de manera ordenada sería x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 8y más 21 igual a 0. Toma en cuenta que hemos realizado
simples operaciones de el binomio cuadrado, multiplicaciones y sumas, pero toma en cuenta también que la ecuación de la circunferencia tiene esta forma, ¿no? Los elementos elevados al cuadrado, primero x cuadrado, y cuadrado, luego el término lineal con x correspondiente con y para finalmente el término independiente. Todo ello igual a 0. Esta sería la forma de expresar ordenadamente la ecuación de una circunferencia. Veamos, esta vez vamos a encontrar el centro y el radio de la circunferencia conociendo la ecuación general de esta. Pero veamos primero identificamos la ecuación general como. A ver, tomemos en cuenta que para la ecuación general debe estar esta primero ordenada, x cuadrado adelante, y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Coeficiente de x cuadrado 1, coeficiente de y cuadrado 1, los términos lineales, primero el valor x y luego el valor y último el término independiente. Valores de e y f son valores numéricos. Veamos las fórmulas que nos van a ayudar para encontrar las coordenadas del centro. Recuerda que el centro es un punto, entonces veamos las coordenadas del centro. La primera componente está dada por menos d sobre 2. ¿Quién es menos d? El coeficiente del valor lineal en x dentro de la ecuación general. Y la segunda componente sería menos e sobre 2. También coeficiente del término lineal correspondiente a y. Para el radio sería la mitad, un medio por la raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4 veces el valor f. Tomemos en cuenta entonces de identificar bien estos valores en la ecuación que nos dé el ejercicio. Veamos. En el ejemplo nos dice, dada la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 2x más 4y más 4 igual a 0. Nos piden hallar el centro y hallar el radio. A ver, demos solución. Lo primero que tenemos que hacer es identificar según los coeficientes de la ecuación general y los coeficientes que me han dado en mi ejercicio. Entonces tendríamos que identificar quién es d. D es menos 2. ¿Quién es e? Bueno, e es el valor 4. ¿Y quién es f? F también es 4 esta vez. Tenemos acá los valores de menos 2, E4, F4. Vamos a reemplazar entonces en las coordenadas del centro, que según mi fórmula dice, centro es igual a menos, el centro es igual a la primera componente sería menos D, sería menos 2. Cuidado con los signos, todo ello sobre 2. Para la segunda componente sería menos el valor de E. E es 4, sería menos 4 sobre 2. Realizamos nuestro cálculo y tenemos que las coordenadas del centro serían 1, menos 2. Ahora, para el radio reemplazamos datos en la fórmula también que nos han proporcionado. Sería un medio multiplicado por la raíz cuadrada de d cuadrado. Sería menos 2 al cuadrado más e cuadrado, 4 al cuadrado, menos 4 por el valor f. Sería menos 4 por 4. Tenemos entonces que el radio es igual a un medio multiplicado por
El desarrollo sería menos 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16 y menos 4 por 4 sería menos 16. Realizamos nuestras operaciones, entonces tendríamos a bien acá simplificar estos valores y tenemos que el radio es igual a 1/2 multiplicado por la raíz cuadrada de 4. Esto entonces corresponde al valor 2 sobre 2, es decir, el radio tendría que ser 1. Ya podemos responder, el centro de la circunferencia está en el punto 1, menos 2 y esta circunferencia tiene radio 1. Aquí vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia, esta vez cuando conocemos el diámetro de esta. Como observamos en la figura, la línea roja viene a ser el diámetro, que es la unión de dos puntos extremos AB pertenecientes a la circunferencia, pero esta línea pasa por el centro, ¿no? Entonces AB viene a ser el diámetro en este caso. Cuando tenemos este diámetro de dato, vamos a utilizar también otra formulita para poder encontrar la ecuación de la circunferencia. Veamos. Nos piden escribir la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro es AB y el punto A, coordenadas menos 3, menos 2 y el otro extremo es B cuyas coordenadas son 5,0. En la solución, a ver, ¿qué cosa sabemos? Sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Y sabemos también que el centro de la circunferencia es el punto medio del diámetro. Y por lo que ya hemos venido trabajando en las diapositivas anteriores, para poder encontrar la ecuación de una circunferencia es muy importante tener el centro de esta circunferencia y el radio de la misma. Ahora, cuando conocemos el diámetro tenemos los dos puntos extremos. Vamos a tomar en cuenta esta fórmula para encontrar las coordenadas de este centro, toda vez que conocemos las coordenadas de los extremos A y B. De acuerdo a ello, tenemos los puntos. A ver. Para el cálculo, esta fórmula vendría a ser el valor menos 3, sería el x1, ¿ya? Y el valor 5 sería el x2. Así también el y1 sería la componente en A menos 2 y el 0 vendría a ser el y2, ¿correcto? Entonces, en el ejemplo, como repito, los puntos A y B, coordenadas menos 3, menos 2 y 5,0, tendremos que el x1 es menos 3, tendríamos que el y1 es menos 2, tendríamos que el x2 viene a ser 5 y el y2 viene a ser 0. Reemplazamos simplemente, sería menos 3 más 5 sobre 2 para la primera componente del centro y la segunda componente sería menos 2 más 0 sobre 2. Realizando el cálculo, pues tenemos menos 3 más 5 sería 2 sobre 2. 2 sobre 2 es 1 y sería menos 2 más 0 sobre 2. Eso nos da menos 1. Jovencitos, entonces tenemos que el centro de esta circunferencia es el punto 1, menos 1. A ver, recuerda que no hemos terminado. Nos daban a nosotros la indicación de encontrar la ecuación de la circunferencia, toda vez que nos daban de dato el diámetro de extremos A hasta B, ¿ya? Y nos pedían la ecuación de la circunferencia. Lo primero que hemos hecho, nosotros hemos encontrado las coordenadas del centro. En la diapositiva anterior encontramos que el centro era 1, menos 1, ¿correcto? Y para poder encontrar la ecuación de la circunferencia nos hace falta el radio.
El radio, no olvides que el radio es la distancia desde el centro hasta uno de los extremos. En este caso podríamos decir aquí el radio R, que vendría a ser la distancia ya entre el centro y en este caso el punto B. O en todo caso también la distancia desde A ya hasta el centro. ¿Correcto? Entonces, tendríamos que encontrar este radio. Entonces, el radio es una distancia. Vamos a verlo de ese modo. Para ello, utilizaremos la fórmula de la distancia entre dos puntos. Vamos para los efectos tomar en cuenta los puntos B y C. El C como centro y el B como extremo. Entonces, tendríamos el radio como la distancia desde B hasta C. El radio sería igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 todo elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. No te asustes, no pienses que es una confusión. Lo único que hay que verificar es tomar en cuenta bien, porque todo lo que tienes aquí está de dato ya. Entonces vamos a identificar simplemente quién es x1 y quién es x2. A ver, x1 es 5. Estamos tomando como primer punto a B. Y1 es 0. Entonces, ¿de dónde salieron estos valores? Estos valores son coordenadas de B. ¿Correcto? Coordenadas de B. X2 viene a ser 1. Y y2 viene a ser menos 1. ¿De dónde salieron estas dos? Del punto C. ¿Correcto? Coordenadas de B, 5,0. Coordenadas de C, 1, menos 1. Entonces, ¿ya? Vamos simplemente a reemplazar lo que tenemos en la fórmula. Con cuidado, tomando en cuenta los signos de esta fórmula, tenemos x2, 1, menos x1, menos 5. 1 menos 5, todo al cuadrado, más y2. Y2 es menos 1, menos y1. Y1 es 0, todo al cuadrado. Entonces, realicemos operaciones. Tendríamos que 1 menos 5 es menos 4 al cuadrado, menos 1 menos el 0, menos 1 al cuadrado. ¿Qué tenemos entonces? Que el radio es igual a 16 más 1. Entonces, el radio viene a ser raíz cuadrada de 17. Ahora, ya tenemos el centro y ya tenemos el radio. Según lo trabajado en diapositivas anteriores, ya tenemos los dos elementos para poder encontrar la ecuación de la circunferencia. Solamente debo recordar para ello que utilizaré la ecuación general, la ecuación canónica. ¿Qué nos decía la ecuación canónica? X menos h todo elevado al cuadrado más y menos k todo elevado al cuadrado es igual al radio de la circunferencia elevado al cuadrado. ¿Quién era h? ¿Quién era k? H y k son las coordenadas del centro de la circunferencia, pero nosotros ya lo tenemos de dato. El centro de nuestra circunferencia es 1, menos 1. ¿Qué nos toca hacer? Simplemente reemplazar los valores del centro en la ecuación canónica, es decir, tendríamos x menos 1 al cuadrado más y menos 1 elevado al cuadrado. No te olvides del signo. Uno es de la fórmula y el otro es del valor menos 1. Eso vendría a ser igual a raíz cuadrada de 17, que es el radio, elevado al cuadrado. Acomodamos nuestra operación, elevamos al cuadrado a la raíz y tendríamos x menos 1 elevado al cuadrado más y más 1 elevado al cuadrado, y eso tendría que ser 17.
Vamos a desarrollar de acuerdo al binomio al cuadrado. Tenemos x cuadrado menos 2 por 1 por x más 1 al cuadrado más y cuadrado más el doble sería 2 por 1 por x más 1 al cuadrado. Y eso sería 17. Vamos desarrollando y vamos ordenando. A ver, los valores al cuadrado siempre adelante. X cuadrado más y cuadrado sería más 2 menos 17. ¿Qué pasó? No verifica que este valor negativo se elimina con el correspondiente positivo que observamos acá. Entonces esto es lo que queda. X cuadrado más y cuadrado más 2 menos 17 igual a 0. Creo que ya podemos escribir la ecuación correctamente. La ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado menos 15 igual a 0. Veamos la siguiente situación. Esta corresponde a la ciudad antigua de Caral, a su arquitectura. Nos dice: la arquitectura Caral presenta una plaza circular hundida en forma de anfiteatro. Es la de mayor tamaño de la ciudad, con 29 metros de diámetro. Es la estructura más imponente de la mitad baja de Caral y la más conocida de todo el asentamiento después de la pirámide mayor. Hallar la ecuación de la circunferencia. Esta cultura se caracteriza por este tipo de monumentos, plaza, anfiteatro en forma de circunferencia, en forma circular en todo caso. Entonces nosotros vamos a verificar la ecuación de esta circunferencia correspondiente a la plaza mayor de esta antigua civilización. A ver, primero vamos a situar el gráfico de la plaza en el plano cartesiano y vamos a reconocer los datos en la ecuación canónica. De este modo hacemos coincidir el centro de la plaza con el centro origen de los ejes, el origen del plano cartesiano y el radio correspondiente. Si nos dicen que el diámetro es 29, entonces el radio es la mitad. Sería 14,5 metros en este caso. Veamos, reemplazamos primero en la ecuación canónica, verificamos el centro de la circunferencia y el radio y reemplazamos con los datos que tenemos, siendo h, k centro de la circunferencia. En este caso el centro corresponde al punto 0,0 y tendríamos x menos 0 todo al cuadrado más y menos 0 todo al cuadrado, y eso es igual a r cuadrado, que es en este caso 14,5 al cuadrado. Entonces podemos decir que la ecuación de la circunferencia de la plaza mayor de Caral corresponde a la expresión x cuadrado más y cuadrado menos 210,25 igual a 0. Veamos otra situación. A ver, nos dicen: hay el área del jardín circular en metros cuadrados cuya circunferencia correspondiente tiene por ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 6y menos 3 igual a 0. Bueno, tenemos el esquema, la figura circular, el jardín de forma circular. Ya, bueno, nos dicen que tiene esta ecuación como referente. En todo caso, nos están pidiendo el área del jardín, ¿no? Recordemos que para los efectos de la ecuación desarrollada que tenemos aquí, hace recordar que nosotros hemos utilizado en otro momento ya también una forma similar. Ahora, para hallar el área de esta figura, vamos a necesitar el radio. Entonces, verificamos que tenemos fórmulas que involucran las coordenadas del centro para poder hallarlas. Y también nos dan la fórmula para encontrar, en este caso, el radio. No olvidar que tenemos entonces que el área del jardín sería el área de la figura circular igual a pi por radio al cuadrado, ¿ya? Para esta área necesitamos entonces encontrar el radio.
tenemos que la ecuación general de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0, corresponde a la forma que nos han dado en el ejercicio como ecuación. Identifico entonces, según los coeficientes de mi ecuación, que el valor D es menos 4, que el valor E es 6, el valor F es menos 3. ¿Correcto? Teniendo eso, lo único que hay que hacer es reemplazar en la fórmula, hallar el radio correspondiente para dar respuesta a lo que me piden, que es el área del jardín. Bueno, en el caso del centro, simplemente reemplazamos, menos D sería menos 4 sobre 2. La siguiente componente es menos E, sería menos 6 sobre 2. En todo caso, el centro sería 2, menos 3. Para hallar el radio, como te decía, tomamos en cuenta un medio multiplicado por la raíz cuadrada de D, o sea, menos 4 al cuadrado, más e cuadrado, o sea, más 6 al cuadrado, menos 4 veces el valor f, menos 4 por menos 3. Realizando nuestros cálculos, tendríamos que el radio es igual a 1 medio por la raíz cuadrada de 16 más 36 más 12. ¿Esto a qué es igual? A ver. Esto finalmente haciendo los cálculos, la sumatoria correspondiente, la raíz también sería igual a 4. ¿Para qué? Para recién encontrar el área del jardín. El área del jardín estaría dado por pi por el radio al cuadrado. A ver, el área del jardín sería entonces pi por 4 al cuadrado. Sería 16 pi es el área. A ver. Recuerda que nos pedían en metros. El área del jardín circular es de 16 pi metros cuadrados. Muchas gracias, jóvenes. Será hasta un nuevo video. Consérvense con salud. Cuídense mucho.